Gracias, Marian. Y a la gente de La Citarrosa va a estar divino eso. De expertos y expertas en jugar, me encantó. Bueno, ahora sí, ya estamos, como les dijimos al inicio del programa, con Ariel Wolf, escritor y director de La mitad de mi familia, este documental que bueno, ya fue estrenado en el Festival de Cine Judío en Punta del Este y ahora se va a estrenar en el Festival Internacional de Cine del Uruguay. Pero antes de comenzar a charlar con Ariel, queremos compartir con ustedes el tráiler de la película. Él estaba sentado en una mesa y leía el diario, y por arriba del diario así la bichaba. En algún momento la sacó a bailar y bueno, se terminaron noviando. Mi mamá se enamoró mucho de él y él vio que se venía el nazismo y se fueron juntos a París. La cristiana casada señora Anita Kess de Kraus se escapó a Francia con el judío David Ager de la calle T4NA5. El padre era un personaje muy particular. Él, cuando vio que se iba con un judío de Alemania, la dio por muerta. Iba en el tranvía con la tía y ella miraba así, nos sentábamos en el asiento de los bobos y ella miraba y decía, ¿ves ese tipo que está ahí sentado? Ese pudo haber matado a mis hijos. O si no, en otro momento iba y se le acercaba con las fotos de los hijos y le preguntaba, ¿usted vio a estos niños alguna vez? Y todo el mundo miraba para otro lado. Bueno, ahí vimos el tráiler de La mitad de mi familia. Conocieron un poquito a Doris, pero ahora también vamos a conocerla más a través de la entrevista con Ariel, a quien ya recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Ariel, y felicitaciones. Gran película. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, La mitad de mi familia es un documental que tiene que ver con la historia de tus abuelos maternos, sobre todo, y como de la rama de tu madre, en el que se mezclan, ¿no? Sí. Alemanes nazis y judíos. Sí. Contanos por qué te pareció importante contar esta historia. Bueno, es bastante así como decís vos, o sea, del lado de mi madre, mi abuelo era un judío alemán y mi abuela era alemana. Su papá era protestante y además fue un nazi que llegó a tener un cargo relativamente importante como ingeniero que construía los búnkers y demás. Entonces, digamos que esa mezcla de sangre es tan insólita, digamos, por lo menos no he conocido a nadie que esté en nuestra misma situación, si bien creo que algo he oído por ahí, pero no es muy común, acá por lo menos. Y bueno, eso fue algo que atravesó mucho la vida de mi madre y también la nuestra, toda mi familia, ¿no? Ir conociendo de a poco esa historia, nosotros desde chicos y sobre todo adolescentes, y también cómo lo vivió ella, ¿no? Que tempranamente a los 8 años estuvo en Alemania en la posguerra y vio esas dos realidades dentro de sus distintas familias, ¿no? O sea, vio a su familia judía en Alemania en los 50 y vio a su familia alemana y nazi al mismo tiempo en ese viaje. Entonces todas esas vivencias son re fuertes, ella las refleja en el libro y fue una historia que siempre quise contar y que bueno, ahora recién está saliendo a luz después de 5 años de trabajo y bueno, eso. Bueno, como tantos hechos artísticos y tantas cuestiones así que quizás en otro momento no nos tomamos el tiempo para realizar, la pandemia un poco sirvió para obtener esos momentos de intimidad o de tomar decisiones de cosas postergadas. Y yo pensaba, seguramente el libro, obviamente lo conocías, tenía muchísimo del material que vemos en la película, pero
¿qué creíste que iba a aparecer de nuevo, no de nuevo, de repetir, Sí, de nuevo, en la entrevista mano a mano con ella? El libro que escribió tu madre. Claro. Sí. ¿Qué ibas a sacar de ella hablando así mano a mano, madre a hijo? Y yo ahí tengo como 15 horas de entrevista grabada. O sea, yo iba porque en ese momento de pandemia ella quedó sola y aislada en su departamento. La pareja quedó anclada en Buenos Aires y no podía volver. Y empecé a ir y ahí pensé que era el momento de grabar las notas. Y yo no sabía bien qué iba a hacer con eso, ni cómo iba a evolucionar eso, ni nada. Y bueno, quise primero que nada rescatar todas sus memorias filmadas, porque ya estaba el libro, pero quería tenerlo de boca de ella. Y en realidad darme cuenta de todas esas memorias que son muy extensas, qué era lo central para la película, fue lo que me llevó buena parte del tiempo, ¿no? Y entender también qué era lo que había detrás de la historia, ¿no? Cuál es el trasfondo. Yo doy clase de guión y narrativa hace años y el trasfondo ético de toda historia es fundamental. Entonces, qué valores estaban en juego, qué conceptos abstractos estaban en juego, para mí eso era súper importante. Y bueno, de las cosas que ella contaba, lo central era esto, ¿no? Esa contradicción entre judíos y nazis y cómo eso derivó en un montón de cuestiones posteriores que fueron pasando en la interna de su familia, que pasa en todas las familias, pero que a la vez estaba atravesado por esto, ¿no? O sea, conflictos entre madre e hija, entre pareja, todo, pero atravesado por esta contradicción de que de un lado había nazis y del otro lado había judíos. Y vos, ahora cuando hablas lo de los conceptos, ¿no? Que hablabas, que lo decíamos un poco al principio del programa, de el amo y el esclavo, de las relaciones de poder, ¿no? Que se manejan entre dos países o entre una parte del país y la otra, y también en los vínculos familiares incluso, ¿no? Está eso. ¿Cómo hiciste ese link? ¿Cómo lo fuiste llevando? Y bueno, mis padres son los dos, no sé si decir psicoanalistas, son psicoanalistas, pero no fueron, bueno, no importa, es una historia aparte, pero ellos siempre tuvieron como esa visión de analizar, digamos, su propio pasado, su historia, su infancia, siempre permanentemente estaban refiriéndose a sus orígenes y a su sentir y su análisis de su historia, ¿no? Entonces yo también mamé esa otra parte, digamos, de estar analizándolo todo desde un punto de vista un poco más abstracto, si se quiere. Y entonces ahí pensé como esa cosa que bastante gente creo que de algún modo lo sabe, ¿no? O lo piensa, ¿no? Que los judíos quedaron mucho en ese momento como en situación de víctimas y los nazis eran los victimarios. Y esa situación de víctimas y victimarios que está tan presente en la película es algo que se da en todos lados, ¿no? Es decir, en todo vínculo, en algún momento o se van intercalando esas distintas situaciones, ¿no? O sea, por momentos unos caen en una situación como más de debilidad y otros más de fuerza, ¿no? Y algunos toman como, no sé si la posta, pero quedan como en ese lugar y otros en el otro. Y creo que eso está en el fondo de todas las guerras, de todas las situaciones de conflicto. Digo, vos que haces teatro, sabes que el conflicto es fundamental para contar historias y para mí era fundamental ver cómo abordaba ese conflicto, no solo en lo concreto que ocurre, en los hechos, en el documental, sino lo que hay interiormente, lo que pasa en la interna de cada una de las personas. Y bueno, en esa dualidad o en esa dialéctica están esas dos puntas, ¿no? Por momentos somos frágiles, por otros momentos somos fuertes y dependiendo de la circunstancia nos paramos en un lugar o en otro. Y eso pasa en los núcleos más íntimos, pero pasa también a nivel macro, a nivel mundial, ¿no? Y bueno, creo que eso tiene que ver con todas las guerras, ¿no? Con todos los conflictos. Con respecto a esto que decís, ¿no? De analizar el lugar de cada parte, de los nazis y los judíos, también podemos decir los alemanes y los judíos, porque en realidad
digo que esbozás como un intento de explicar por qué realmente el pueblo alemán pudo dejarse imbuir por esa locura del nazismo, que habían quedado muy indignos después de la Primera Guerra Mundial. Me parece muy interesante eso. Contame un poco más, qué es lo que... Claro, porque en esa mirada de pensar que por momentos somos más sensibles o más vulnerables y nosotros buscamos hacernos fuertes, creo que buscamos muchas veces hacernos fuertes porque hemos pasado por situaciones de vulnerabilidad. Las motivaciones, ¿no?, son siempre importantes para los actos que realizamos o para las decisiones que tomamos. Entonces, creo que los alemanes se sintieron motivados o llevados a todo eso que pasó después, aprovechado, digamos, por gente, digamos, muy patológica y enferma, pero que de algún modo se pudo dar porque la gente en Alemania se sentía humillada, derrotada, vulnerable después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, donde se les impusieron unas condiciones, digamos, los países que triunfaron en esa guerra, situaciones de abuso, ¿no?, de abuso de unos países sobre otros, y Alemania quedó muy humillada. Poco después viene la crisis del 29 y enseguida viene el nazismo. Y creo que si uno analiza las causas, están dadas por eso también, ¿no? Es decir, por cómo se sintió la gente y cómo alguien aprovechó ese sentimiento de la gente para realizar todo lo que sucedió después. Y te lo preguntaba un poco antes de empezar la nota, la entrevista, ¿cómo se resignifica para vos, ¿no?, que en realidad empezaste a hacer el documental en 2020, cuando después de que pasó lo de Hamás y de Israel y todo el conflicto con Palestina, que sobre todo, aparte, que tu madre incluso dice que tus padres como venían como de una ideología de izquierda y muchas veces ahora en algunos sectores también de izquierda está como esa cosa que empieza a aparecer como antisemita, y eso, ¿cómo se te resignificó a vos decir esto en este momento? O sea, contar esta historia en este momento. Sí, para mí en el creo... 2020 no estaba, o sea, sí, no estaba pasando tan así como tan ahora. así, exacto. Para mí es muy fuerte, más allá del documental, todo lo que está pasando y todo lo que pasa en Israel desde hace, no sé, 50 años, no sé, desde que tengo conciencia. Creo que lo mismo, ¿no?, un poco que les pasó a los alemanes, le terminó pasando a los judíos, es decir, se vieron en una situación de gran vulnerabilidad en el Holocausto y enseguida después de eso se fueron a fundar un país nuevo, a Israel, donde había colonos judíos, pero se fueron a fundar un país nuevo y propio, motivados por esa situación de enorme vulnerabilidad que sufrieron. Y bueno, creo que nunca pudo el pueblo judío salirse del todo de cómo lo marcó el Holocausto, ¿no? Y creo que esto es una consecuencia también de eso. O sea, sentirnos así, sentirnos muchas veces vulnerables o agredidos. Digo, todos creo que los judíos hemos sentido discriminación en algún momento. Y creo que todo eso genera como unos callos y una cosa que a veces no está buena y que puede ser eso lo que esté generando en parte lo que está pasando hoy. Hoy creo que Lucila decía los judíos, los alemanes y los judíos, y yo puse una historia entre un judío y una alemana y un primo me corregía. En realidad los judíos eran judíos alemanes, claro, y los nazis eran alemanes que en su momento eran protestantes o católicos, pero eran todos alemanes. De hecho, la historia de esa familia, desde donde la empezás a contar, empieza un poco antes de que se desatara la locura del nazismo, ¿no? Total. Me quisiera preguntar un montón de cosas. Hay una cosa muy interesante en que reparar, es cómo llegan a Uruguay. O sea, que tiene que ver con que tu abuelo era un hombre muy preparado en ciencias políticas, también muy conectado, entonces él ya se veía venir eso y bueno, otras ideologías tampoco lo convencían y vino a averiguar un poco qué estaba pasando en Latinoamérica y por eso están acá. Pero algo muy importante que
que quiero saber, o sea, ¿por qué quisiste incluir otros temas? Como, o sea, no sé si fue a propósito, ¿no? Pero a propósito o sin querer vemos la maternidad no necesariamente amorosa y cuidadosa, o cuidadosa sí, pero no amorosa. Bueno, después también en la película haces aparecer a la pareja de tu mamá, que es una mujer hoy en día, no sé, otras cosas que también significan mucho en el documental. Sí, porque... Tu familia, que también es una familia mixturada, con afrodescendientes. Sí, mi expareja, la mamá de mi hija, es de origen afro además. O sea que es una mezcla imponente y re fuerte también. Y bueno, creo que para mí, si estaba hablando de vínculos, ¿no? Y hablaba de este tema del amo y el esclavo, creo que es muy fuerte todo eso, ¿no? Del amo y el esclavo, pero que se dan los vínculos íntimos muchas veces. Pero también se dan otras cosas, ¿no? Tengo un amigo que hablando del tema me decía, bueno, pero también en los vínculos se compone o se generan cosas que se salen de esa cosa, de esa dialéctica de amo y esclavo, y se generan cosas lindas. Y entonces pensé también en cómo se daban los vínculos en la interna de mi familia, en mi familia actual, digamos, mi hija y demás, pero cómo se dio el vínculo entre mi madre y mi abuela, ¿no? Para mí eso es como el vínculo central de la película, ¿no? Y fundamentalmente cómo se dan las relaciones entre padres e hijos, que a veces pasan un poco por una relación de poder, porque es inevitable, pero que también hay amor y hay cosas muy bellas y muy lindas en los vínculos, que pasan muchas veces porque de una manera no tan terrible pasamos por momentos de ser más sensibles, otros más fuertes, y eso nos lleva a conectar, ¿no? Cuando estamos más sensibles necesitamos del otro, y quien está fuerte también está fuerte porque muchas veces tiene otro a quien cuidar. Y los vínculos que pasan por conflictos muchas veces terminan en desenlaces positivos si las partes trabajan para eso. A veces incluso tras varias generaciones, ¿no? O sea, hay también un tema de lo intergeneracional y cómo se dan los vínculos intergeneracionalmente, ¿no? Lo que va pasando en las familias a lo largo de varias generaciones y cómo hay temas que siguen presentes de una generación a otra y cómo, eso se va dando a veces de una manera no solo terrible, sino bella también, ¿no? Total. Ariel, tenemos que terminar porque ya se nos fue el tiempo, pero nada, te agradecemos mucho que hayas venido. Les vamos a contar que va a estar el jueves 10 de abril en el Alfa Beta a las 16 horas, la mitad de mi familia, y para los que se vayan más para el este, en el Teatro Sur, al sur de Atlántida, el viernes 18 de abril ahí en Turismo a las 19:30 también van a poder ver la mitad de mi familia, y después la estrenarás más para público en general más adelante. Sí, todavía no tenemos fechas, pero sí, seguramente. Un detalle más, hay un tema de Drexler, sí, que tuvimos la generosidad de él y de Ana Prada. Que sale bueno, que nada, agradecer mucho a ellos y a todos los músicos que colaboraron con la película. Genial. Fundamental. Muchas gracias. Dale. Les súper recomendamos ver esta película, no solo por esa cuestión histórica, ¿no? De que todos conocemos, de nacimos judíos, sino por el tema de los vínculos familiares, vínculos madres e hijos, de cómo vamos armando las relaciones, de cómo También tenemos que ir creciendo con nuestro pasado y cómo sanar lo la tenemos historia. que sanar la historia, exactamente. Así que es una muy linda película para ir a ver. Y tu madre es muy interesante aparte. Damos un beso a Doris. Una gran Muchas mujer. gracias. Y bueno, nos estamos yendo. Nos vamos hasta mañana a las 6 de la tarde, que se viene más lindos contenidos acá en Mira Montevideo. Hasta mañana. Siento que la vida es buena.